tengan ustedes una feliz estadía, y quiero comenzar con algo que voy a volver a tener. Agradezco sinceramente al organismo que me ha hecho llegar la invitación y a ustedes por la paciencia que van a tener en escuchar, y también por el deseo que tienen de intercambiar pareceres e ideas y conceptos. Después de estas dos exposiciones que me precedieron, ustedes dirían, bueno, ¿qué va a decir el Robert Vargas? Y creo que tienen mucha razón. Al profesor Pessoa lo conocemos y lo tenemos a menudo, y sus exposiciones, sinceramente, siempre significaron para nosotros un enriquecimiento, un avanzar hacia algo mejor dentro del campo jurídico y judicial. Solamente quiero comenzar diciendo de que todas las actividades culturales, y sobre todo el derecho, que es el ejercicio de la lógica pura, tiene indudablemente principios sobre los que se cimenta su estructura y su construcción. Lo acabo de escuchar el profesor, de que dentro de nuestro sistema procesal penal no se da el control de la doble instancia que debe hacer referencia sobre los hechos y sobre el derecho. Creo que tiene razón. No obstante, tenemos que señalar que al juicio oral y público le hemos añadido solamente dos principios, que es la oralidad y la publicidad, y sin embargo nos quedan por añadir un cúmulo de principios que también sustentan al Código del Procedimiento Penal vigente de Paraguay. Y en ese sentido tenemos nosotros un principio al que le llamamos inmediatez, y yo creo que mal llamada inmediatez, diríamos, porque el principio es de inmediación. La inmediación dentro del sistema procesal penal, que terminó con la vigencia del actual, prevalecía en su concepción la inmediación como la presencia obligatoria o la necesidad de que la autoridad jurisdiccional esté en presencia de la producción de las pruebas y de todo lo ocurrido en el proceso. Hoy tenemos una ampliación diferente y hace referencia no solamente a la necesidad de participación, de la participación de la autoridad jurisdiccional, sino de todas las partes intervinientes. Y solamente hay cierto permiso para el procesado cuando así lo decidiere, mientras su defensor continúa en presencia del desarrollo del proceso en un juicio oral. Y digo inmediación para hacer referencia con todo respeto a la opinión del profesor. Es difícil que dentro de nuestro sistema organizativo, el sistema procesal penal, se ejerza el control de los hechos, porque no se estaría dando la mediación para los jueces que estarán actuando según la instancia. Es cierto, el tribunal, al fallar en un caso sometido a su jurisdicción, tiene que fundar no solamente la existencia del derecho y el por qué está aplicando ese derecho
sino sobre todo y fundamentalmente tiene que sacar chispas, como solemos decir, de los fundamentos que avalan el hecho. Ya muy pronto vamos a tener un código procesal que va a trasvasar el contenido actual que tiene el vigente. Vamos a tener un sistema procesal con característica acusatoria pura. Esa es por lo menos la proposición hecha por la Comisión de Reforma del Sistema Penal. Indudablemente vamos a presenciar un sinnúmero de situaciones y de expresión y de innovaciones que va a llamar sí eso nuestra atención. Pero estimo que esa atención que va a llamar de parte nuestra deberá encaminarse indudablemente por la curiosidad que tenían los sabios y no otras personas para justificar y para ir adentrándose en los fundamentos principales. Esos principios sobre los que se fundamenta, indudablemente ustedes lo saben, recordarlo tampoco estará por demás, se basan en primeros principios que son de tolerancia universal y ya no necesita discusión. El tema que me pidieron que discutiera e intercambiara opinión con ustedes es el del interrogatorio en el juicio oral. Yo entiendo que quien más que menos están en condiciones por nuevos que se hacen en el ejercicio de la profesión esbozar algunas consideraciones en torno a ese tipo de motor considerado dentro del proceso. Si hablamos nosotros sobre la modalidad que debe tener el interrogatorio en un proceso penal y más concretamente en el juicio oral, estamos indicando al mismo tiempo que hay una moralidad que no se compadece con lo que corresponde el interrogatorio. Y suelo decir muy a menudo, llegar al aprendizaje de cómo se hace un interrogatorio indudablemente tiene mayores dificultades que saber cómo no se hace un interrogatorio. Para saber cómo no se hace un interrogatorio no es necesario sino irse a los juicios orales que diariamente estamos desarrollando en nuestros tribunales. Y van a encontrarse con preguntas y con enfoques interrogatorios que no tienen ton ni son muchas veces, por enredados y por improvisados. Y se van a dar cuenta que los jueces, que los abogados en general, los fiscales, los defensores públicos, participan en los juicios la estrategia necesaria para desarrollar un contenido intencional. Y acá me están mirando y aparentemente están pensando que yo voy a exonerar a los tribunales. Y yo creo que no. Muchas veces estamos encontrando las peores preguntas por parte del tribunal. El tribunal, más que favorecer y velar por el cumplimiento de las garantías tanto constitucionales como procesales de las partes, muchas veces se constituyen en una especie de obstáculo para el desarrollo de un juicio oral público. Yo creo que vamos a convenir en señalar, si decimos, de que por la cantidad enorme de juicio oral que estamos teniendo, es difícil preparar una estrategia para el desarrollo de una intención tanto acusatoria como defensiva.
Ha llegado día que hemos tenido incluso hasta 3 juicios orales, y eso solo decir que hasta atenta contra los derechos humanos de los enjuiciados, porque indudablemente ellos tienen derecho a ser juzgados por jueces independientes, no solamente, sino por jueces íntegros mentalmente. ¿Y qué integridad se puede pedir a un tribunal que ha pasado en el día por 3 juicios orales y estuvo administrando y fallando y resolviendo todas las cuestiones sometidas a su consideración? Yo creo que es mucho pedir. Ustedes saben perfectamente que el interrogatorio, por mucho que ha recorrido su estudio, con el tiempo tampoco ha quedado agotado. Al contrario, el interrogatorio se ha ido adecuando a los distintos sistemas procesales penales, y hablo de sistemas procesales penales porque es el tema que estamos abordando. Y dentro de esa adaptación encontramos nosotros que el interrogatorio ha ido variando conforme al tiempo que ha ido sucediendo. No hace mucho tiempo, en el Código Procesal anterior, las preguntas solamente eran directas, y hablábamos sí de una repregunta o de preguntas aclaratorias que nos llegaban a llenar con exactitud lo que es en este momento el examen y el contraexamen. Sabemos positivamente de que una forma de gobierno arroja como resultado el sistema procesal penal y el sistema penal. Una forma de gobierno totalitaria arrojará como resultado un sistema penal al que le interesará más la defensa del Estado más que la defensa de las personas. Dentro de ese sistema organizativo, de la forma de gobierno totalitaria, encontramos nosotros que los juicios se realizan de manera escrita. Y vaya escrito, solemos decir, ¿verdad? Donde la presunción de la inocencia era una convidada de piedra, y al contrario, el artículo 16 de nuestro código decía que había presunción de culpabilidad. ¿Y qué ocurría con ese sistema procesal penal? El juez, por supuesto, no llevaba a cabo ninguna diligencia probatoria y estaba ausente del desarrollo de las técnicas y de la estrategia que las partes se habían propuesto. Y encerrado entre 4 paredes, si veía los antecedentes, el juez fallaba a favor o en contra, pero totalmente al aire, como solemos decir la querida tribunalicia. Hoy, sin embargo, con el avance y con el cambio y la adaptación que ha ido teniendo el interrogatorio, llegamos a un momento diferente. Tenemos una forma de gobierno democrática, e indudablemente eso va a tocar como consecuencia un sistema procesal también democrático, y va a tener una forma de juicio al que le llamaremos y le llamamos forma acusatoria. La forma acusatoria tiene sus características peculiares. En el sistema anterior ya caduco, al juez le llamamos director del proceso, director de la orquesta, y cuantas direcciones venía a nuestra imaginación le aplicamos al señor juez. Él era el principal interrogador, casi ejercía el monopolio de las preguntas.
y los que tuvieron la suerte o la oportunidad de haber realizado un juicio con el sistema procesal penal anterior, recordarán que comienza el juez interrogando hasta agotar al testigo. Y como última instancia le decía a las partes: ¿usted cree que le sobra alguna pregunta, aparte de lo que ya hizo el juez, para que aproveche su oportunidad y lance esas preguntas? Así se realizaba. Tomaba la palabra tanto la Fiscalía como la defensa, y por supuesto ya huérfano de preguntas, porque ya lo agotó el juez, que se constituyó en un examinador, en un contraexaminador, en un aclarador, en un director de la orquesta, sencillamente. Y cuando terminaba de hablar las partes, nuevamente tomaba la palabra el director de la orquesta, el juez, y continuaba con su pregunta. Hoy por hoy las cosas tienen que ser diferentes. Y yo creo que nos queda un poquito el resabio de una estructura que se compadecía con otro tipo de organización, y muchas veces estamos presenciando una especie de renacimiento de la modalidad que en este momento tiene que haberse muerto ya definitivamente. Los que asisten a los juicios graves, en muchas oportunidades, ni tan siquiera dejan desarrollar la estrategia de su adversa. Y nosotros como jueces de sentencia nos plagueamos a veces, o a veces toleramos un poquito, porque decimos también: nuestra actuación tiene que ser una escuela de aprendizaje, pero aparentemente no terminamos de comprender definitivamente. Con el nuevo sistema procesal penal hemos arribado a una modalidad diferente en el desarrollo de la producción de las pruebas y en el desarrollo de todas las instituciones que se vinculan a un juicio de la República. Pero sí, nos olvidamos a menudo de que estamos en un momento completamente ya diferente y caduco del sistema anterior. Tenemos un apunte diciendo que, solamente para repetir algunas manifestaciones ya hechas, el investigador del imputado era el juez, el contralor de sus propias garantías era también el juez, y el juez era evaluador del mérito de las pruebas de su propia investigación, director del proceso. ¿Y qué es lo que le sobraba a la Fiscalía, al representante del Ministerio Público y a la defensa? Ya nada. Nuestro proceso se organizaba en dos partes que le llamamos sumario y plenario. Cuando nuestros presos salían, ya morían en el sumario. El 95% de nuestros procesos no conocieron el estado plenario. Porque ¿para qué íbamos a hacer estado plenario si las pruebas ya han sido producidas íntegramente en la etapa del sumario y ya fueron introducidas por el señor juez, por el director de la orquesta? Y el plenario se destinaba casi exclusivamente a la comprobación y a la verificación y a la comprobación de la actuación anterior, no más. No más. Generalmente no se había la causa a prueba en el plenario, y al no haberse abierto, el juez ya se veía obligado a declarar la clausura del periodo probatorio y llamar auto para sentencia.
no era ni tan siquiera una especie de remedio de lo que tendría que significar el sistema adversarial. Hoy es diferente, o tendría que ser diferente. Es cierto, nuestro código en este momento como que no es casuístico, y mejor que así lo sea, no tiene algunas clarificaciones necesarias para el desarrollo y para el avance y utilización de las normas penales previstas para el desarrollo del proceso. No hace mucho tiempo, mi maestro José Maki, mi colega, opinaba, y yo creo que con acierto, con mucho acierto, que las declaraciones testificales prestadas por ante la autoridad del Ministerio Público no tenían que tener la formalidad con la que se venía haciendo hasta ese momento. Y él hablaba de los fundamentos expresando de que como que se trataba de colectar las pruebas y hacerlas valer solamente para la convicción del juez que iba a decidir el paso a juicio oral o no, y que por esa razón no se requería esa formalidad. Y estoy diciendo que lo han encarado con toda lucidez, porque ustedes sabrán que cuando nos vamos a juicio oral, las declaraciones testificales brindadas por ante la autoridad del Ministerio Público no tiene valor probatorio, salvo que se haya hecho como anticipo jurisdiccional de prueba. Y nos cuesta entender, no llegamos a comprender a cabalidad, porque una testifical prestada con las formalidades necesarias, con el juramento de ley, etcétera, etcétera, no tuviera el valor necesario como para tener el sentido y el valor de un medio probatorio. Yo creo que con la modificación del Código Procesal Penal que se está gestando en este momento, de la que también el que opinaba de esa manera es participante, es miembro, está haciendo una especie de sinceramiento de las modalidades operativas de nuestros juicios orales. En el Código Procesal actual se está sugiriendo la modificación de que efectivamente se aclare de que la colección o colectar las pruebas no debe estar sometida a esa formalidad que hasta este momento estamos realizando, y que la formalidad recién va adquiriendo en el juicio oral público por el principio de inmediación para buscar la convicción del tribunal que actúa en el carácter de poder jurisdiccional. Dentro del nuevo sistema procesal, entonces, el reparto de los roles de los distintos poderes intervinientes en un proceso tenemos bien delimitado y bien definido. Tenemos al poder de la acusación conformado por el Ministerio Público o la querella en los delitos de acción penal privada. Tenemos al otro poder interviniente, al poder de la defensa, que es el poder que va a legitimar la intervención acusatoria del representante de la sociedad del Ministerio Público, y por último el poder jurisdiccional. Y ponemos por último al poder jurisdiccional porque indudablemente su participación llega a concretarse en última instancia ya en el juicio oral y público solamente. Vamos a avanzar un poquito. A esta altura nos preguntamos, ¿qué es entonces el interrogatorio? ¿Cómo debe entenderse lo que es el interrogatorio? Solemos decir nosotros con mucha frecuencia de que el interrogatorio es una especie
herramienta que hace posible la viabilización, la viabilidad del juicio oral y público. Sin el poder que tiene el interrogatorio, yo creo que no podríamos avanzar. Porque desde que hace acto en presencia del tribunal, se producen o se dan las preguntas. El tribunal que pregunta por la presencia de los testigos, por la presencia de los peritos, por la presencia de los intervinientes, el secretario que pregunta a los intervinientes que preguntan al tribunal, etcétera, etcétera. Por eso decimos de que el interrogatorio se constituye como una especie de motor que pone en movilidad al juicio oral y público. Pero ¿qué modalidad tenemos en este momento? Tenemos una modalidad diferente, porque el tribunal de sentencia debe cumplir su rol, el rol establecido por el nuevo sistema. ¿Y cuál es el rol? El ser el garante de los derechos constitucionales y procesales de las partes. ¿Significa eso que la intervención del tribunal de sentencia debe ser absolutamente cauta, tanto en sus actuaciones como en sus interrogaciones? Pero la práctica, y ustedes conocen, no se da de esa manera. Muchos tribunales se constituyen en una especie de primeros actores y las partes, que son los otros poderes, quedan relegadas a un segundo y un tercer plano. ¿Qué debemos hacer para ir mejorando esa situación? Hemos aprendido nosotros del juzgado o de tribunales argentinos la modalidad de llevar a cabo los juicios orales. Ellos fueron nuestros primeros maestros. Ellos decían, ante nuestra duda de cómo iba a tomarse socialmente un juicio en el que no se dejaba constancia de las actuaciones de los medios probatorios y de las actuaciones en general, porque ustedes sabrán que el acta solamente acota sobre puntos principales, sobre petición formulada por las partes y sobre lo ordenado por el tribunal. No más de eso. No estamos relatando de manera minuciosa la intervención de los medios probatorios, llámese testigo, llámese perito, o llámese otras pruebas que en otros sistemas penales también se introduce por medios testificales. ¿Qué debemos hacer? Insisto con esa pregunta. Abrigamos la esperanza de que en algún momento nosotros estemos presenciando verdaderas compulsas de razones expuestas en los juicios orales. Termina el juicio oral y solemos escuchar a menudo que la gente dice al fiscal o la defensa: gané el juicio, perdí el juicio. Suele indicar con mucha insistencia de que en un juicio, en un proceso, no se tendría que hablar de perder ni de ganar, sino al contrario, se tendría que hablar de irse mejor presentación de la estrategia presentada por mi parte o hice peor y conseguir convencer al tribunal y nada más. Tampoco se trata de una competencia deportiva, razón por la cual con el mismo argumento no se podría hablar de ganar y perder. ¿Qué ocurre con el que ofrece la prueba testificar o la prueba pericial? La primera pregunta que nosotros nos hacemos es la siguiente: ¿sobre qué cuestión, sobre qué cosa preguntan las partes en el desarrollo de un juicio? ¿Exclusivamente sobre el hecho y sus circunstancias,
o también sobre otros hechos anteriores o concomitantes. Y yo creo que en ese sentido, o en ese aspecto, en ese contexto, hay mucho desacuerdo en la opinión de los tribunales, porque a poco que alguien se refiere a un hecho anterior o a un hecho que guarda relación al hecho del presupuesto fáctico objeto del juicio, ya levanta la mano. Objeción, señor presidente. Se está refiriendo a un hecho que no guarda relación al presupuesto fáctico de este juicio. Y el tribunal, con cara de sabio, que dice, se hace lugar. Y yo creo que no está bien. No está bien porque el juicio oral no es algo simple, es algo muy complejo. Es un todo que se desarrolla y se debe desarrollar como un todo, como lo que es. ¿Acaso no podemos llegar a los móviles de los hechos o de las conductas de los autores o partícipes de un hecho delictuoso a través de preguntas que hagan referencia a hechos anteriores o a hechos concomitantes y poder de esa manera medir el grado de responsabilidad? Pero claro que sí. Sin embargo, los tribunales, acostumbrados quizá por algún resabio de la dirección de orquesta, impedidos con una facilidad extraordinaria. Por otra parte, también tenemos que comprender que muchas veces no evaluamos con absoluta certeza y con absoluta claridad los temas que deben ser abordados tanto por el oferente de la prueba testifical y la prueba pericial, y cómo funciona el que adversariamente va a contradecir la posición del oferente de la prueba. Definitivamente tenemos que entender que quien ofrece una prueba, tanto testifical como pericial, tiene que examinar al testigo. ¿Y qué hace quien examina al testigo? Con el examen del testigo no se busca otra cosa que acreditar el hecho, y al acreditar el hecho, tornarlo al declarante con la seriedad y con la credibilidad necesaria. Como no se haya comprometido el interviniente de la defensa, pero solamente en un sentido, en el sentido de la acreditación del testigo y no de otra manera. La acreditación de sus dichos o sus deposiciones, eso tiene que correr por cuenta de las partes. Pero no. Nosotros, con el pretexto del compromiso con la verdad, avanzaríamos los derechos. Y formulamos esta pregunta que decimos, esta pregunta solamente va dirigida para medir la credibilidad del testigo. Creo que estamos equivocados. Quienes tienen que tratar de acreditar la credibilidad de aquellos que sirven como instrumento para reconstruir la verdad histórica, tienen que ser las partes. Entonces, sobre la temática que el tribunal debe abordar, solamente tengo apuntado tres puntos bien concretos. Comprometido con la verdad, cualquier cosa, dicen algunos, que los tribunales pueden hacer. Sin embargo, con la aclaración que estamos haciendo, entendemos que no debe ser así. El tribunal examina o contraexamina, que son las dos modalidades que pueden ser utilizadas en el desarrollo de un interrogatorio, y llegamos a la conclusión que el tribunal ni examina ni contraexamina. ¿Cuál es entonces el papel del tribunal para que
para que inserte sus interrogaciones en uno de estos dos aspectos. Creo que no hay ninguna razón. El tribunal debe acreditar solamente al testigo, otra cosa no. ¿Cómo debe realizarse el interrogatorio? De la manera que estamos diciendo. No hay otra modalidad. Los testigos pueden ser o examinados o contraexaminados. Y nada más que eso. Cuando se lo examina, reitero, es para buscar la acreditación y la conformación histórica de la verdad del hecho ocurrido en algún momento. Entonces, el examen directo no es otra cosa que la corroboración de ese hecho y consiste al mismo tiempo en la reconstrucción histórica. El examen directo tiene una característica también muy bien definidas. Tiene caracteres definidos en nosotros que lo diferencia del contraexamen. Y en ese contexto, el examen directo debe ser exacto. Debe versar sobre aspectos concretos y no sobre vaguedades, como acostumbramos a escuchar en los juicios, ¿verdad? Algunos se pierden, no aprovechan la oportunidad para hacer valer el conocimiento hasta de los testigos claves y van perdiendo esa oportunidad. Entonces debe ser exacta. La pregunta se dedica a modo de interrogación directa. Deben evitarse para ese efecto las confusiones o las preguntas complicadas, porque ese tipo de interrogatorio no hace otra cosa que provocar en el tribunal una confusión que puede ir en contra de las estrategias de las partes y fundamentalmente en este caso contra la estrategia del examen directo. Debe ser completo también, no con el pretexto de no entrar en detalles. Esa circunstancia se debe olvidar, se debe abarcar todos los detalles que sean necesarios como para hacer valer en su momento a favor o en contra de la posición asumida. ¿Qué hay que tener en cuenta en la pregunta que nos formulamos? ¿Qué hay que tener en cuenta para elaborar las preguntas directas? Recogimos nosotros algunas expresiones concretas. En primer lugar, la adversa tiene que hacer un estudio minucioso de su ocasional adversario. El abogado que conoce las reacciones habituales del abogado contraparte estará en mejores condiciones de aprovechar la situación para llevar adelante su estrategia. ¿Eso hacemos en la realidad? No hacemos. ¿Estamos cumpliendo entonces a cabalidad con nuestro objetivo? No estamos cumpliendo. Otro de los argumentos que se tiene que tener en consideración para la preparación de los juicios orales y públicos, en la parte donde hace referencia a los interrogatorios de las pruebas directas, es que sus preguntas estén perfectamente dirigidas a los testigos de acuerdo a sus conocimientos. Y acá ya nuevamente salta el tribunal y acá hace preguntas que las partes han evitado hacerlo por estrategia procesal. El un poco más que tiene que evitar el tribunal se produce de una manera indiscreta por parte del tribunal. Y en ese contexto entonces tenemos que señalar que las pruebas directas deben desarrollarse y desenvolverse con ese contexto. ¿Qué se puede decir en contraexamen?
El contraexamen, a su vez, como que en el examen se tuvieron documentos, el de la acreditación del testigo y el de la acreditación de su testimonio, ¿verdad? Con las preguntas que correspondan. Sin embargo, en el contraexamen se torna completamente diferente. Si en el examen, en la acreditación del testigo, fue necesario preguntar los años de experiencia, la formación, presentarla como una persona seria y creíble, y en ese contexto hasta se debe averiguar por su familia, por su estabilidad social, etcétera, etcétera. Y cuando se acreditan sus testimonios, presentar no solamente a la persona del testigo, sino sus dichos como creíbles a los ojos del tribunal que al final del juicio va a disponer su fallo. En el contraexamen, como les decía, va a tener una finalidad completamente diferente. Como primera finalidad va a proponerse la desacreditación de la persona, del testigo, y posteriormente las desacreditaciones de sus dichos. Y acá entra a callar algo que repetidamente estamos observando en nuestros tribunales. No terminó todavía de formularse la pregunta y la adversa que dice me opongo. ¿Verdad que así? Como tribunal tenemos que decir, bueno, pero usted por lo menos que termine de preguntar. Yo no sé si preguntó, lo preguntó, ¿qué está haciendo? Ah, disculpe. ¿Terminó de preguntar? ¿Usted tiene alguna oposición? No. Y eso es porque nos estamos llevando a cabalidad en el sentido que correspondan a ambas maneras de examinar. Si bien es cierto en el examen directo, tenemos que nosotros mantener la cronología en lo posible para evitar confusiones en los jueces que conforman el tribunal. En el contraexamen ya no se va a dar eso, ¿verdad? Si es posible, tenemos que nosotros revertir esa cronología y tratar de presentar de manera desorganizada y de manera enredada con la ciudadanía. ¿Qué entonces lo que tiene que hacer? Tiene que tratar de desacreditar a la persona y buscar incluso de realizar preguntas que estén versando sobre su poca experiencia, sobre que él habitualmente viene a declarar a la persona, el testigo, sobre que él, el conocimiento que tuvo del hecho se produjo solamente por comentarios de terceros, sobre que es una mala persona socialmente, etcétera, etcétera. Pero como tribunales toleramos, no toleramos. Haga su pregunta directa, deja hacer preguntas subjetivas. Esa es la respuesta permanente de los tribunales. Y ya están entendiendo que no está bien. Y muchos de mis colegas seguramente no van a esperar, pero esa es la realidad. Entonces, lo que quiero que entiendan definitivamente de que no se puede llegar a un juicio sin entender que quien acusa tiene que demostrar los extremos del hecho mencionado, su acusación, y para el efecto tiene que hacer un interrogatorio directo. Igualmente deben saber de que quien se defiende o de que quien asume el papel de defensor tiene que contraexaminar y abundar en consideraciones del hecho presupuesto del juicio oral público solamente cuando conviniera a sus partes. Algunos suelen preguntarse, ¿y qué hacemos cuando el tribunal formula preguntas
que no deben hacer. Nosotros tenemos la experiencia y comento un poquitito para conocimiento del pueblo. A un juez, la defensa le objeta la pregunta que está realizando. ¿Qué hizo el juez? Le dio trámite, le corre el traslado al Ministerio Público, y el Ministerio Público indudablemente se opone a la oposición de la defensa. ¿Y quién decide? El juez que cogió trámite al incidente y por supuesto resuelve a favor suyo. Entonces ustedes me dirán, ¿y cómo combatimos o qué hacemos contra un tribunal que formula preguntas o que actúa de una manera interina? Yo solo lo siento en los juicios orales. No se puede ser juicio, no se puede ser juez y parte al mismo tiempo, razón por la cual ustedes no pueden oponerse a la pregunta que está formulando un tribunal, porque indudablemente va a fallar a su favor, como el juez amigo que tramitó una oposición. ¿Cuál sería la salida? Suelo decir que en un juicio oral investigue. Hoy, sin embargo, les quiero decir que la salida, la única salida para salir de ese impasse es la recusación del tribunal. Pero para desesperación de ustedes, la modificación del nuevo sistema procesal penal va a impedir que se produzca recusación durante la realización del juicio oral público. Y si existieran algunas circunstancias que ameritaran esa situación, solamente va a poder realizarse después del pronunciamiento del fallo definitivo. Hechas entonces estas anotaciones, en base a la experiencia que vimos como jueces y en la experiencia un poco también tomada en las innumerables salidas que hemos hecho durante la estada en el Poder Judicial, en donde muchas veces la gente le dice, bueno, mira, ¿dónde está la casa? Trabajamos donde estamos, ¿verdad? Quiero que entiendan de que nuestros juicios orales van a ser verdaderas compulsas de razones cuando todos lleguemos a entender que debemos llegar a un juicio oral público con la estrategia necesaria. Muchas gracias.